Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeros. Quienes habla es Trisha Trujillo y yo les estaré hablando sobre metas del modelo, el objeto de estudio. Bueno, el enfoque conductual parte de la idea de que toda la conducta, ya sea adaptada y desadaptada, es aprendida y puede modificarse mediante los principios del aprendizaje. De esta forma, en lugar de indagar acerca de posibles conflictos y estructuras subyacentes, los terapeutas de conducta empezaron a centrarse en la conducta observable y el ambiente en el que se produce. Asimismo, para estudiar dichas conductas se basan en lo experimental. Por otro lado, el enfoque cognitivo considera que la conducta humana se puede explicar tomando como base a los procesos mentales, que intervienen en nuestra capacidad de razonar y pensar. En otras palabras, decimos que este enfoque se interesa por la forma en que la mente humana piensa y aprende. El producto de ambos se puede ver en la unificación en cuanto a los objetivos, tales como la detección y cambios de conducta, pensamientos y respuestas emocionales desadaptadas. La perspectiva cognitivo-conductual es un ámbito de intervención en salud que trabaja con respuestas físicas, emocionales, cognitivas y conductuales desadaptadas, de carácter aprendido. Estas respuestas se han practicado a lo largo de tanto tiempo que se han convertido en hábitos del repertorio comportamental del individuo. Sin embargo, los individuos no siempre conocen el carácter aprendido en sus hábitos y consideran que tienen poco o ningún control sobre ellos. La perspectiva cognitivo-conductual considera que el individuo tiene responsabilidad en los procesos que le afectan y puede ejercer control sobre ellos. Como podemos observar en la PPT, de manera resumida, hemos puesto las perspectivas, bueno, las tres perspectivas, primero de manera individual y al último el tema que estamos tratando, que es la perspectiva cognitivo-conductual. Y bueno, en la perspectiva conductual podemos ver que el objeto de estudio en sí es la conducta observable basándose en lo experimental. En cambio, la perspectiva cognitiva se basa en los pensamientos. Y entonces, al unificar estos dos objetos en la perspectiva cognitivo-conductual, podemos tener lo que es la detección y cambio de conductas, pensamientos y respuestas emocionales desadaptadas. Métodos. Entre ellos tenemos la autoobservación, que es el proceso de observación y registra efectos de la propia conducta que es manifestada o encubierta. Esta es la herramienta para comenzar a generar cambios de manera positiva en todas las actitudes y formas de responder ante la vida. Asimismo, la autoobservación no significa autocriticarnos, por el contrario, brinda un enfoque positivo que nos permite darnos cuenta de conductas y patrones repetitivos que no nos son de ayuda. Esta presenta tres modos diferentes en los procesos terapéuticos. Número 1 tenemos para definir los problemas del cliente. Segundo, para aumentar o disminuir las conductas de interés. Tercero, es para evaluar los efectos de la terapia. Cuenta con el propósito de recopilar la información cuantitativa para evaluar las conductas meta. Esta posee ventajas y desventajas. En las ventajas es que la autoobservación o el recuento de los sucesos que acontecen en el entorno diario del cliente pueden tener más validez concurrente que muchos otros procesos de recogida de información. Esta es relativamente objetiva, pues Malcolm señala que es más objetiva que los autoinformes verbales o informales, principalmente porque empuja a los sujetos a aplicar una estructura formal para su autoobservación e informes. Proporciona datos que se aproximan más a las metas terapéuticas que otras medidas como los inventarios o los instrumentos estandarizados. Por otra parte, tenemos que las desventajas es que no se debería ser empleada con clientes que tienen dificultades de observación a consecuencia de la intensidad o naturaleza diagnóstica de su problema o de la medicación que reciben. Asimismo, la fiabilidad, la consistencia y la exactitud con el que el cliente registra y expresa esos datos, algunos autores plantean que los sujetos que recogen esta información de sí mismos no es totalmente fiable. El simple hecho de observarnos a nosotros mismos y a nuestra propia conducta puede generar un cambio en sí misma. Sin embargo, también se puede pensar que otros métodos de recogida de datos como los cuestionarios, las evaluaciones del replay, etc. Mi nombre es Yomira Geraldine Hernández Colque y en esta oportunidad le explicaré los métodos. La entrevista.
La entrevista es un instrumento útil para poder recoger información sobre los problemas de los clientes y para poder definir de esto las metas. La entrevista también puede usar y poder evaluar e informar el grado en la que se va logrando las conductas y metas. El terapeuta puede emplear las entrevistas como un método de medición como mínimo de las formas diferentes. El primer lugar puede ser el uso de las guías abiertas para que el cliente proporcione una información sobre progreso progreso en dirección a las metas deseadas. La segunda forma de poder aplicar de la entrevista es para poder recolectar datos al grabar y al alzar determinadas entrevistas, al principio, en las fases medias y al final del progreso. Una de las ventajas de la entrevista es un método cuyo coste es relativamente bajo y requiere poco esfuerzo y poco tiempo extra del terapeuta o del cliente. Es una forma también de poder obtener las percepciones del cliente sobre el valor del progreso terapéutico. La entrevista también puede aportar más información y una mayor flexibilidad que los inventarios y los cuestionarios de autoinforme, así como facilitar la recogida de información completa y precisa de aquellos clientes analfabetos o menos cultos. Las desventajas de la entrevista es la forma menos sistemática y menos estandarizada para recoger información. La entrevista también se puede hacer referencia a la fiabilidad y las verbalizaciones del cliente, porque la información obtenida de la empresa se basa en la memoria, además es retrospectiva. Buenas, mi nombre es Miguel Cosi Ramos y voy a hablar sobre la técnica de civilización sistemática. Fue desarrollada por Joseph Wolf en 1958. El principio consiste en que la intensidad de una respuesta como la ansiedad puede ser reducida a través de la emisión de una respuesta incompatible, como podría ser la relajación. Es decir, se pretende provocar una respuesta automática de relajación que interfiera con el malestar del estímulo aversivo. Ahora hablaré sobre el procedimiento estandarizado de esta técnica, el cual incluye 4 pasos. El primero de ellos es el entrenamiento en relajación. Se le pedirá al paciente que use una técnica para que pueda combatir la ansiedad. Preferible una que ya conozca, aunque puede ser otra como la técnica de relajación progresiva de Jacobson. El segundo paso es la jerarquía de ansiedad. El paciente hace una lista con las situaciones potencialmente ansiógenas, ¿no?, relacionadas con el tema a tratar, a través de una tormenta de ideas, y le pedimos que lo note y les coloque una escala del 0 a 100. Muchas veces esto no puede ser tan fácil, no es tan fácil, y una buena forma de empezar es que se enfoque primero en los ítems que menos ansiedad le genere y luego se irá subiendo de escala. Además, se le puede sugerir que use un ítem intermedio que puede ser 50 para que este proceso sea mucho más fácil. Luego tenemos la práctica en imaginación. Se le pide al paciente que imagine una escena y a continuación se preguntará los detalles de la misma para ver hasta qué punto es vivida esa evocación, ¿no? Esto se realiza con todos los ítems de la lista. Y por último y cuarto tenemos la desimbilización propiamente. Se le pide al paciente que realice la presentación de situaciones a través de actos. Se comenzará por las situaciones que cause ansiedad cero y se irá subiendo gradualmente. Las primeras presentaciones se hacen de forma breve, pero se irá aumentando cada vez más el tiempo de exposición. A la vez se ponen en marcha las estrategias de relación que se han aprendido en el primer paso. Esto con la intención de interferir con la ansiedad y desaprender la respuesta ansiosa. Es así porque mientras más tiempo pase el paciente en este acto, mayor desensibilización se efectuará, ¿no? Cuanto se consigue reducir la ansiedad, se produce una situación y esto se generaliza en los demás casos o ítems. Estos ítems se dan por superados cuando no producen ninguna ansiedad, y hasta que esto no sucede, pues no se va a poder pasar al siguiente ítem. Para tener en cuenta
La desimalización sistemática es un tratamiento apropiado cuando el terapeuta dirige sus esfuerzos a la eliminación de fobias y ansiedades, siempre que se cumplan una serie de condiciones. No funciona con ideas irracionales o sobrevaloradas. También puede ser adecuada para tratar ansiedad a estímulos específicos sin que sean fóbicos, como disfunciones sexuales, el alcoholismo, otras adicciones, parafilias o el insomnio. Esta técnica de reestructuración cognitiva es utilizada, mejor dicho, para poder identificar y corregir patrones de pensamientos negativos. El objetivo de esta técnica persigue lo que sería el modificar el modo en el que nosotros interpretamos nuestras experiencias, los pensamientos negativos que surgen automáticamente y las valoraciones subjetivas que nos provocan malestar. Gracias a esta técnica de reestructuración cognitiva podremos y aprenderemos a identificar y cuestionar nuestros pensamientos inadecuados para lograr sustituirlos por otros más apropiados, más adecuados que nos permitan reducir o eliminar nuestro malestar. Como aquí vemos, hay 6 pasos para poder aplicar la reestructuración cognitiva. El primero es registrar los pensamientos negativos. Si nosotros queremos reconocer nuestros pensamientos irracionales, los pensamientos negativos, nuestros sentimientos van a ser fundamentales porque nos van a servir de guía. Cada vez que nosotros tengamos algún sentimiento negativo como ansiedad, miedo, tristeza, enojo, nosotros en ese momento debemos preguntarnos, ¿qué es lo que acabo de pensar? ¿Cuál es la idea que recién se me cruzó en la cabeza? Y una vez que tengamos estas ideas, estos sentimientos negativos, debemos anotarlo. Lo mejor es anotarlo en el instante porque se olvidan rápidamente. El paso número 2 es analizar la veracidad de los pensamientos irracionales. Aquí nosotros podemos poner un ejemplo y es, si piensas que tu amigo está enfadado contigo, debemos preguntarnos, ¿es totalmente cierto este pensamiento? ¿Qué evidencia tenemos de que esté enfadado por mi culpa? Me lo ha dicho, puedo yo probarlo. Y es eso una buena prueba. Tenemos evidencia en contra de nuestra afirmación. Hay algo que nos indique que pruebe que nos equivoquemos. Entonces debemos preguntarnos estas ciertas preguntas en este punto. El paso número 3 es analizar la utilidad del pensamiento. Continuando con el ejemplo anterior, que es de nuestro amigo enfadado, debemos preguntarnos de qué me sirve pensar que está enfadado conmigo, que está molesto conmigo. ¿Cómo soluciono mis problemas pensando en esto? ¿Me ayuda en algo? ¿Qué conseguiré pensando así? Estos pensamientos no nos ayudan porque siempre nos llevan a sentirnos mal y no a solucionar ninguna situación. El paso número 4 sería analizar la trascendencia del pensamiento. En caso de que sí estuviera enojado con nosotros, deberíamos preguntarnos, ¿es tan grave? ¿Es lo peor que podría pasar? ¿Podría yo soportarlo? Dentro de unos años me acordaré de esto. ¿Puedo imaginarme continuando con mi vida aun cuando esto ocurriese así? Entonces debemos preguntarnos en este punto también. El paso número 5 sería hacer experimentos conductuales. Si nosotros creemos que nuestro amigo está enfadado con nosotros, deberíamos simplemente preguntárselo para así salirse de dudas. Y si en caso sí estuviera enfadado con nosotros, esa es una buena oportunidad para poder hablarlo y solucionarlo. Y el último paso sería encontrar pensamientos alternativos. Debemos preguntarnos, ¿hay otra forma de interpretar esta situación? Si un amigo tuviera ese pensamiento, ¿qué sería lo que le diría yo? ¿Podría ser algo más útil que darle vueltas a este pensamiento? ¿Esta forma de interpretar la realidad me ayuda a conseguir mis objetivos? ¿Me ayuda a tener mejor estado de ánimo? Entonces, estos han sido los 6 pasos para poder aplicar la reestructuración cognitiva. Resultados y efectividad de la terapia cognitiva conductual. La terapia cognitiva conductual busca a corto plazo a las personas modificar sus pensamientos, sentimientos y comportamientos negativos que éstas puedan tener. A continuación voy a presentar un caso en donde podemos evidenciar la presencia de esta terapia. Efecto de la terapia cognitivo-conductual en un grupo de niños y niñas de 6 a 8 años diagnosticados con trastorno de ansiedad por separación.
En la infancia se construyen los fundamentos de la personalidad de un individuo. En esta etapa de la vida, la ansiedad puede manifestarse frente a la ausencia de las personas relacionadas afectivamente al niño y actúa como un mecanismo de protección ante los peligros del medio ambiente. Sin embargo, si esta ansiedad se presenta de forma desproporcionada e interfiere con la funcionabilidad del niño o la niña, puede convertirse en una alteración psicopatológica, como lo es el trastorno de la ansiedad por separación, tema que se enfoca en esta investigación. En él se evalúa los efectos de un tratamiento cognitivo-conductual aplicado a niños y niñas diagnosticados con ansiedad por separación con el objetivo de lograr disminuir su nivel de ansiedad para permitirles funcionar adecuadamente dentro de su entorno. Este estudio se realizó a través de un diseño de investigación preexperimental con una prueba para comprobar el estado inicial del nivel de ansiedad y una postprueba luego de finalizado el tratamiento. Se evalúa el nivel de ansiedad en los niños y niñas, los cuales constituyeron un solo grupo en tratamiento estándar. La variable independiente es la terapia conductual y la variable dependiente es el nivel de ansiedad medido a través del cuestionario de ansiedad infantil CAS de John Gillis en una muestra no probabilística elegida por conveniencia. Después de la aplicación del tratamiento se pudo observar que existió una disminución en el nivel de ansiedad, aunque la misma no fuera estadísticamente significativa.